La oficina de dirección de proyectos. Una oficina de dirección de proyectos es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. La responsabilidad de la oficina de proyectos o la Project Management Office puede abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia ejecución de uno o más proyectos. A ver, ¿cómo entiende uno una oficina de proyectos? Imagínense una empresa en la cual no existe esta organización, no existe una PMO, pero hay 15 proyectos ejecutándose. Y uno dice, bueno, necesito una metodología, pero no hay ningún ente que la estandarice. Lo más seguro es que en los diferentes proyectos habrá diferentes metodologías. Yo quisiera un proceso para la gestión de cambios y hay 15 o 20 proyectos que si no hay nadie que gobierne u organice o estructure la gestión de proyectos, lo más seguro es que tengamos diferentes procesos para la gestión de cambios, diferentes formas de calcular los indicadores, diferentes indicadores para calcular la misma clase de proyectos. Entonces, lo que tenemos es una especie de anarquía en donde cada gerente de proyecto hace las cosas según su mejor parecer y entender. Eso no es una buena práctica. Lo ideal es que tengamos en la empresa una oficina de proyectos que diga: esta es la metodología, estas son las herramientas, estos son los procesos, estas son las plantillas, esta es la forma de calcular los indicadores, esta es la forma de aprobar los resultados de un proyecto, y eso es lo que hace una oficina de gestión de proyectos. El PMBOK establece 3 formas de apoyo de una oficina de proyectos o de una Project Management Office. La primera es de apoyo, en donde la oficina de proyectos provee políticas, metodologías, plantillas, lecciones aprendidas, ejerce un rol consultivo y bajo sobre los proyectos. Pero ya esto es un valor agregado importante, ya partimos de que hay un cierto nivel de estandarización en la ejecución de los proyectos. Hablamos también de que hay una forma de PMO de control que proporciona soporte y exige cumplimiento, soporta y orienta a la organización acerca de cómo la gestión de proyectos, capacitación, gerentes de proyectos, software, asiste en el uso de las herramientas y asegura las prácticas corporativas. Ejerce un control moderado sobre los proyectos. A ver, si hemos mencionado que necesitamos estandarizar, esta forma de organización le da a los gerentes de proyecto un soporte aún mayor, porque además capacita al individuo. Es como si yo necesitara que el individuo que acabamos de contratar para un proyecto comprenda la metodología, entonces esta oficina lo capacita. Si todos usamos el mismo software, nos capacita también en el uso de las herramientas. Entonces tenemos estas 2 formas de oficina de gestión de proyectos, y tenemos una tercera que se conoce con el nombre de formas de apoyo de la PMO directiva, en donde provee gerentes a los proyectos y es el responsable por la ejecución de los mismos. La PMO gerencia proyectos especiales o estratégicos y ejerce un alto control sobre los proyectos. De tal manera que aquí el nivel de responsabilidad es aún mayor. Si el proyecto de alguna manera no se desenvuelve según lo esperado, este nivel de apoyo de la PMO es responsable de velar por esa gestión adecuada. La PMO realmente puede tener responsabilidad a nivel de toda la organización. Es decir, yo puedo tener oficinas de proyectos para un proyecto en particular,
Yo puedo tener una oficina de proyectos para un departamento de tecnología, por ejemplo, y que el departamento de tecnología tenga su propia oficina de proyectos, y que a lo mejor el departamento de obras civiles también tenga su oficina de proyectos, que son distintas porque la forma en la que se hace software no es la forma en la que se hacen obras civiles, son probablemente diferentes formas de planificación, control y gestión, de tal manera que podemos tener diferentes oficinas de proyectos, para un proyecto, para un departamento, y a nivel corporativo también puedo tener oficinas de proyectos. Aquí lo importante es que la oficina de proyectos soporte a los proyectos en la forma que la empresa lo necesite. No importa si es de las tres que he mencionado hace un momento, lo importante es que la PMO, que cuando yo necesite hardware, software, productos, servicios, recursos relacionados con la gestión de proyectos, haya una organización que apoye, defienda la ejecución de los proyectos. Por otro lado, cuando hablamos de 10, 15, 20 proyectos, ¿cuál es el progreso de ese portafolio? Esa información también la canaliza la oficina de proyectos, y es la que conoce, como sabe de la ejecución de los proyectos, cuál es el presupuesto que se ha consumido, cuál es el progreso del conjunto de portafolios que han avanzado hasta una fecha determinada. Si no existe una oficina de proyectos, esto se convierte en un limbo, porque no hay nadie que esté diciendo cuál es el progreso del portafolio. Lo que tenemos es diferentes gerentes de proyectos dando estatus de sus propios proyectos, lo que no es una buena práctica. Una oficina de proyectos puede tener la autoridad para actuar como un interesado integral y tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, una oficina de proyectos puede hacer recomendaciones acerca de qué recursos utilizar, qué herramientas utilizar, qué metodologías utilizar. La oficina de proyectos lidera la transferencia de conocimientos entre los distintos proyectos, pone fin a proyectos que hayan culminado, sea porque hayan entregado el producto o no, gestiona los recursos compartidos, identifica y desarrolla una metodología, también puede capacitar, monitorear el cumplimiento de estándares y políticas, desarrollar plantillas, coordinar la comunicación entre los proyectos. En fin, aquí puede haber muchas responsabilidades asignadas a la oficina de proyectos, pero realmente la empresa tendrá la oficina de proyectos que necesite, de tal manera que las oficinas de proyectos no son estándar en las distintas empresas. Cada empresa tendrá la PMO que considere que necesite para llevar a cabo la gestión de su portafolio, programas y proyectos. En este sentido, la oficina de proyectos no es una persona, tampoco que sean 2 personas o 3 personas, tendrá las personas que la empresa decida que se necesitan para llevar la gestión del portafolio, programas y proyectos. Pero definitivamente una sola persona no puede hacer eso. No puede capacitar, proveer herramientas, metodologías, proveer recursos, encargarse de proyectos. Si es una sola persona, eso no tiene sentido. Entonces, esa oficina de proyectos gestiona interdependencias entre los proyectos. A ver, si yo como gerente de proyecto, yo tengo el control de este proyecto porque comprendo la dirección, y es el gerente, es el único que comprende la dirección del proyecto porque es quien conoce esa información. La oficina de proyectos es quien conoce la dirección del portafolio de proyectos porque le toca hacer esa labor. Entonces integra la información entre todos los proyectos para evaluar si la empresa va a alcanzar los objetivos o si va a cumplir las metas, ayuda a proveer recursos, recomienda la culminación de un proyecto cuando sea conveniente, consolida lecciones aprendidas y las pone a disposición de otros proyectos, provee plantillas, apoya la gobernabilidad del proyecto, centraliza la información de los proyectos, está más involucrada
al comienzo del proyecto, que es cuando tal vez haga más falta el apoyo de la oficina de proyectos para mantener capacitados a los individuos y explicar la metodología, explicar las herramientas. Es parte del comité de control de cambio, es un involucrado más, y en algunos casos tendrá opción también para darle prioridades a los proyectos. De tal manera que la oficina de proyectos es un ente tremendamente importante para lograr el objetivo de los proyectos, programas o portafolios. En las empresas donde una oficina de proyectos no existe, uno realmente no sabe cuál es el progreso de los proyectos o del cumplimiento de las metas. He mencionado en alguna ocasión que el recurso humano que trabaja en un proyecto lo vamos a comentar como equipo. El equipo es el conjunto de personas que participa en la planificación, control y gestión del proyecto. El equipo del proyecto incluye al gerente de proyecto y al grupo de personas que actúan en conjunto para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, personal de la dirección de proyectos, control y gestión de apoyo administrativo, que puede ser parte de la PMO o parte de otras áreas de negocio que hacen o asumen este rol y esta responsabilidad. Partimos de que hay personal del proyecto, es el equipo de recursos que hace las tareas. Tenemos expertos de apoyo o subject matter expert, que son individuos a los cuales acudimos para aclarar dudas acerca del producto o servicio que vayamos a realizar. Habrá representantes del cliente o usuarios, que son los que aceptan los entregables. Habrá vendedores, habrá proveedores, habrá miembros de la empresa, socios accionistas, habrá socios del negocio, que pueden ser compañías externas. Todo este conjunto de individuos de alguna manera va a lograr o va a hacerse responsable del conjunto de tareas para cumplir con el objetivo del proyecto con base a sus restricciones, que son alcance, tiempo y costo, calidad, recursos y riesgos, para lograr la satisfacción del cliente. Es importante entender que estos recursos tienen una dedicación que pueden ser total o parcial. Como les comentaba antes, siempre vamos a tener en un proyecto individuos que estén dedicados de manera total y otros de manera parcial. Eso hace que la planificación sea tal vez un poco más compleja, donde hay que poner cuidado a ese individuo que trabaja de manera parcial en el proyecto y que debe entregar en el tiempo esperado el resultado de las tareas, no importa que esté dedicado de manera parcial o total. Algunos conceptos que es importante repasar. Hablamos del ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto. Partimos de que el ciclo de vida del proyecto es desde que se plantea un plan de negocios y una idea que pudiera ser aceptada. Esa idea pasa por un conjunto de fases hasta su aceptación, y hasta aquí llega entonces el ciclo de vida del proyecto una vez que el producto del proyecto es aceptado. El ciclo de vida del producto incluye entonces la operación, que puede tardar muchos años. Yo puedo hacer un edificio y ese edificio de apartamentos puede tener ahí 50, 60, 70 años. Después puedo desincorporarlo o demolerlo para hacer más adelante otro edificio. En ese momento en el que desincorporo ese producto, hasta ahí llega el ciclo de vida del producto. Entonces son dos ciclos importantes que debemos tener claro. Otra cosa importante que debemos tener es el impacto de los cambios. A ver, es una pregunta típica de examen. ¿Cuándo el riesgo es más alto en un proyecto y cómo es el impacto del costo de los cambios? Partimos de que al comienzo del proyecto la incertidumbre es total y probablemente el costo de hacer algún cambio es menor. Por ejemplo, si yo digo que voy a
a mudar 50 personas de un edificio A al edificio B, y en el análisis en el primer mes decido que no sean 50 sino que sean 60, bueno, lo más seguro es que no haya avanzado mucho en la planificación como para generar un costo importante. Pero si yo digo que voy a cambiar de 50 a 60 personas cuando ya identifiqué el mobiliario, los servicios, ya hice trabajo de remodelación de los puestos de trabajo, y voy a agregar 10 más, lo más seguro es que se tenga que retrabajar o haya mucho más desperdicio por los cambios que se hacen cuando ya el proyecto va avanzando. Entonces, en la medida que el proyecto avanza, también los riesgos van disminuyendo porque las cosas ya se van realizando. Ahora, si cerca del final del proyecto quiero hacer un cambio, los costos van a ser mucho mayores. Esta gráfica es tremendamente importante entenderla porque la preguntan con mucha frecuencia en el examen. O entenderla, realmente tenemos que entender que al final del proyecto los riesgos van disminuyendo porque las cosas se van completando, de tal manera que hay menos cosas que tienen la posibilidad de variar, y lo más seguro es que si queramos cambiarlas, eso sea tremendamente costoso. Vimos en algunas láminas anteriores que para ejecutar el proyecto o las fases que conforman el proyecto tenemos 5 grupos de procesos, que les recuerdo que los 5 grupos de procesos agrupan los procesos de las 10 áreas de conocimiento, que son 49 procesos. Entonces, los grupos de procesos lo que hacen es agrupar esos 49 procesos, como los vimos ya en alguna oportunidad. De tal manera que entonces hay un grupo de procesos de inicio, un grupo de procesos de planificación, de ejecución, y que estos se controlan y monitorean hasta que se produce el cierre del proyecto. Entonces yo puedo ejecutar estos grupos de procesos de esta manera, de manera secuencial, de tal manera que una etapa o una fase se inicia, se planifica, se ejecuta, se controla y se cierra, y la salida de esa fase es una entregable que me permite tomar la decisión de continuar o no con otra siguiente fase. De tal manera que debemos comprender que los 5 grupos de procesos se ejecutan en cada una de las fases. También es importante entender que si bien se ejecutan en secuencia, yo puedo solapar esas fases, de tal manera que el entregable, yo puedo comenzar la siguiente fase y generar el entregable una vez que la fase siguiente es comenzada. Esto es lo que llaman rolling wave o desarrollo progresivo de las fases de un proyecto. De esta manera culminamos el tema de lo que son los factores ambientales y entender cómo los factores ambientales nos permiten planificar, controlar y gestionar un proyecto usando la forma en la que se organiza la empresa y la forma en la que se organiza el proyecto, y con esas formas de organización aplicamos los 49 procesos agrupados en los 5 grupos de procesos. Es importante entender esto porque cuando yo voy a planificar, controlar y ejecutar un proyecto, lo hago dentro de una empresa. Entonces no puedo hacer el proyecto al margen de sus procesos, de sus políticas, de su información, de su metodología. Y también es una buena práctica tener una oficina de proyectos que organice, guíe o canalice las necesidades de los proyectos para cumplir el objetivo que tienen planteado. Ahora, esto que hemos visto hasta este momento lo vamos a volver a ver, lo vamos a mencionar en diferentes temas, porque esto aplica en diferentes momentos de las 10 áreas de conocimiento que vamos a ver más adelante.